Hola, yo me llamo Manuel Antonio Velandia Mora y voy a hablarles acerca del origen del movimiento LGTBI en España y América Latina. Yo soy sociólogo y filósofo de base, tengo un doctorado en Enfermería y Cultura de los Cuidados, estoy terminando un doctorado en Psicopedagogía y también soy sexólogo. Yo soy un hombre homosexual, soy cofundador del movimiento homosexual en Colombia. Empecé a trabajar en el tema en 1976. También ayudé a escribir el primer proyecto de ley de parejas del mismo sexo en nuestro país. Y por las condiciones políticas y la discriminación por orientación sexual, me vi obligado a ser un refugiado político en España y ahora soy asilado, siendo el primer caso de asilo por orientación sexual que se concede en España. En la primera parte de esta presentación quiero hablar acerca del origen del movimiento LGTBI. Los orígenes del movimiento tienen que ver con los orígenes de la discriminación. Entonces, primero trataremos de entender en dónde es que se origina la discriminación. Y como un resumen muy general, diríamos que la discriminación se origina en el concepto de normalidad, de enfermedad y en el concepto del deber ser. Los movimientos surgen a partir de construcciones identitarias que se convierten en liderazgos que motivan la creación de organizaciones sociales, culturales y o políticas, porque muchos de los movimientos que tienen que ver con las sexualidades pues reúnen varios elementos en sí mismos y no son eminentemente de contenido sexual. En esta gráfica que habla acerca de un concepto de la posmodernidad, del pensamiento complejo, que es la bifurcación, lo que quiero mostrar rápidamente es que hay una serie de situaciones que cambian la vida cotidiana de las personas, pero cambian también la cultura y cambian la sociedad. Y ese tipo de situaciones, desde la teoría de la psicogénesis, no son propias de un lugar, sino que se dan en todas las culturas, pero partiendo del desarrollo económico, social y político, digamos, que se dan en diferentes momentos. Sin embargo, hay una cosa bastante interesante en la creación de los movimientos que tienen que ver con las sexualidades, y es que son movimientos que se dan de manera simultánea en diferentes lugares del mundo sin que haya como un acuerdo previo para que ello suceda. Entonces, partimos también de una idea de que esto sucede en una sociedad, en un espacio-tiempo específico, aun cuando ese espacio-tiempo o ese tiempo sea muy similar a lo que sucede en otros lugares del mundo. La discriminación, entonces, tiene sus orígenes en tres tipos de planteamientos. Los planteamientos de orden religioso, los planteamientos de orden médico y los planteamientos de orden económico, político y cultural. A partir de eso emerge la exclusión de las personas en torno a su sexualidad. Digamos que a partir del tema religioso, entonces empiezan a surgir una serie de doctrinas que tienen que ver con el discurso del cuerpo y con el discurso de la sexualidad. En el discurso de la Iglesia Católica, por ejemplo, que prima muchísimo en lo que ha pasado en América Latina y en España, el discurso pues tiene que ver con el pensamiento católico y tiene que ver con los planteamientos de Santo Tomás de Aquino, quien planteó que las prácticas sexuales podían clasificarse en prácticas naturales y antinaturales. Y para él era antinatural todo aquello que no estaba orientado a la procreación, porque para él la procreación era un ejercicio de glorificación a Dios. Es decir, que las prácticas orales, las prácticas anales, la masturbación, al no dejar la semilla en el vientre, como él lo afirmaba, pues eran prácticas antinaturales. Por otro lado, empiezan a aparecer discursos relacionados con la salud. Recordemos
que la homosexualidad es la primera orientación sexual definida, no fue la heterosexualidad, sino la homosexualidad, y a partir de ahí empiezan a analizarse enfermedades de contenido sexual. Las mujeres siempre han sido excluidas y entonces la lesbianidad aparece mucho más tarde, incluso aparece después de la bisexualidad, ¿sí? Y ya los tránsitos identitarios de género, como los travestis, transexuales, aparecen también en el discurso mucho más adelante. Empieza entonces a no solo darse un discurso de la sexualidad, sino a plantearse desde la salud que la sexualidad puede presentar situaciones relacionadas con la enfermedad de carácter mental, y entonces hay una clasificación de las enfermedades de carácter mental, donde una de ellas es la homosexualidad. Basados en estas doctrinas y en estas clasificaciones de las enfermedades mentales, empiezan a surgir leyes en los diferentes países. Leyes que prohíben la homosexualidad, que incluso llevan a la pena de muerte por su ejercicio, o a penas de cadena perpetua. Aún en este momento las leyes son tan fuertes que hay 82 países en el mundo en que la homosexualidad sigue contemplada como delito, pero en algunos de esos países, por ejemplo, no se tiene en cuenta la lesbianidad, porque aún en la discriminación, digamos, son excluidas las mujeres. Desde el discurso religioso, entonces, decía, las prácticas se analizan como naturales y antinaturales, y se hace una relación en que quien tiene una práctica natural es un pecador, y más adelante se empieza a utilizar el concepto de depravación, que es una mezcla entre lo religioso y las explicaciones desde el esquema de la salud. Ya desde la salud, entonces se habla de la orientación sexual como una patología. Ya decíamos que se presenta como un desorden mental, y empieza a aparecer un concepto que es el concepto de normalidad, que es un concepto sacado de la química aplicada a los laboratorios. Es decir, cuando se toma una muestra para saber si hay un microorganismo, digamos que hay un intervalo de variación donde lo que sucede es normal, pero si hay variaciones hacia arriba o hacia abajo, se habla de anormalidad. Entonces, digamos que en el concepto de normalidad, dos hombres pueden tener demostraciones de afecto si están borrachos. Si están en sano juicio, ya no entra en el concepto de normalidad, y entonces empieza a contemplarse como práctica anormal. Y desde el discurso de las leyes, entonces, esto conduce a que las personas, por un lado, tengan conciencia de sí, tengan más conciencia de su orientación sexual, de su identidad de género, de su identidad corporal, y que las personas tengan desarrollos en su proceso de construcción identitaria. Desde ese planteamiento religioso, entonces, las personas se les sugiere confesarse para ser perdonadas por sus pecados. Se sataniza, es decir, incluso algunas iglesias plantean que es el demonio de la homosexualidad que ha invadido a las personas, y existe una negación identitaria. Por ejemplo, en el catecismo católico se supone que las personas pueden ser homosexuales, pero que no pueden ejercer, es decir, que pueden decir que son homosexuales, pero no tener prácticas genitales con otros hombres. En el planteamiento de la salud, entonces se piensa ya en tratamiento que tiene que ver con la medicalización de la sexualidad, y se llega a los extremos de la lobotomía, que en algunos casos implica choques eléctricos en los testículos, por ejemplo, para las personas que presentan cierto grado de excitación cuando ven imágenes de personas del mismo sexo que les resultan atractivas. Por el otro lado, entonces, las personas avanzan en el discurso de los derechos humanos y empiezan a pensarse ya sujetos de derechos, ciudadanos,
y sujetos políticos. Este discurso avanza hasta que algunas personas empezamos a trabajar el hecho de que se entiendan los derechos sexuales como derechos humanos. En este proceso de perdón y satanización empiezan a aparecer dentro de algunas iglesias los ex homosexuales, es decir, personas a las que les han sacado el demonio de la homosexualidad, que a partir de ese hecho vuelven a ser acogidos en las acciones pastorales, pero también desde el discurso del perdón empiezan a surgir movimientos de dignidad cristianos y católicos. Por otro lado, decíamos que dentro del planteamiento de la salud ya no solo se habla de curación, sino que empieza a analizarse que la orientación sexual no es una enfermedad, y estos discursos empiezan a avanzarse también, pero en otras orientaciones sexuales como la lesbianidad, pero ha sido mucho más difícil, por ejemplo, que las sociedades acepten la bisexualidad. Por ejemplo, se ha avanzado también en la construcción de los tránsitos identitarios de género, pero, por ejemplo, para las personas transexuales deben ser declaradas enfermas para que tengan acceso a sus derechos plenos en salud, como por ejemplo la medicación con hormonas o para tratamientos quirúrgicos. Otros discursos que han avanzado en torno a la identidad entonces fueron los discursos del género, posteriormente discursos de géneros, porque ya no solo se habló de la feminidad, sino también de las masculinidades, de los movimientos sociales, y empieza a aparecer otro tema que es bastante importante, que es el tema del SIDA, donde hay una relación de esta enfermedad con la homosexualidad. ¿Sí? Digamos que en este momento parte de la lucha va hacia el tema de la despatologización. Las respuestas identitarias pues tienen también su proceso de construcción, y digamos que las personas pueden tener diferentes niveles de aceptación de sí mismo, pero digamos que hay un modelo que no está escrito en ninguna parte, pero que nos dice cómo debe ser la orientación sexual, que llamaríamos el modelo del deber ser. Las personas construyen para sí un querer ser, es decir, como una manera de vivir su cuerpo, de vivir su género, su orientación sexual, su sexualidad en general, pero no todas las personas pueden vivir ese querer ser, porque dadas las condiciones sociales, políticas, económicas, familiares, afectivas, pues se ven obligados a estar siendo en unas partes más cercanos a su querer ser y en otros momentos mucho más cercanos al deber ser. Aquí es importante entonces decir que las personas tienen una triple identidad sexual, una identidad que sería la identidad pública, aquella que las personas que no tienen un acercamiento muy cercano a mí construyen sobre mí, una identidad particular que tiene que ver con lo privado y una identidad que tiene que ver mucho más con lo íntimo, es decir, que son cosas que yo vivo muy para mí, pero que no conocen otras personas, porque lo privado pues a veces también es conocido por otras personas. Esto llevaría a decir que hay una identidad social, una identidad particular y una identidad de socialización. En esta identidad de socialización, pues algunas personas conocen acerca de la identidad de género, de la identidad de orientación sexual o de la identidad de cuerpo de las personas, pero solo quienes están cerca y las otras personas lo ignoran. ¿Sí? Esto nos lleva a entender entonces que el concepto de sexualidad puede ser visto de diferentes maneras, como un concepto fijo o como un concepto móvil, es decir, como que la sexualidad por un lado sería algo que no cambia y desde otra perspectiva teórica sería algo que puede cambiar de acuerdo a las condiciones espaciotemporales y las relaciones que las personas construyen.
y algunos entonces han planteado que la identidad es variable y que se puede llegar al punto de una no construcción identitaria. Hasta aquí terminamos y luego nos encontramos una vez más para mirar cómo este discurso de las sexualidades lleva a la construcción de los movimientos sociales que marcan los puntos en común y las diferencias entre lo que sucede en España y América Latina. Gracias.